Dentro del diseño hidrológico, hoy veremos un capítulo dedicado a la determinación de hidrogramas de diseño. Un hidrograma, como ustedes saben, representa la variación de los caudales respecto al tiempo en una sección determinada de un curso de agua. Como se muestra en este ejemplo, obtenido de la bibliografía, precipita sobre una cuenca y en el punto de salida de esa cuenca tenemos nuestro hidrograma observado. Las fases características de un hidrograma, para hacer una recordación simple de ello, nos muestra a partir de un punto M, donde se inicia el mismo, donde las lluvias llegan al curso de agua, una curva de ascenso o de concentración que se define como entre los puntos M, F y A en este hidrograma esquemático, una cresta o segmento de pico definida entre los puntos F, A y E, luego una curva de descenso que llega hasta el punto B y finalmente una curva de agotamiento, a partir de lo cual se supone que todo el flujo es subterráneo y que el escurrimiento directo ha finalizado en el punto B. Las formas que tiene un hidrograma se ven afectados por distintos factores. Entre esos factores están las características físicas de la cuenca, las características del curso principal, las características de las precipitaciones que se dan en la misma, digamos. De la conjunción de todos estos elementos surgen las formas que observamos en la naturaleza. Como características físicas principales de una cuenca que tienen influencia en un hidrograma, tenemos el área o tamaño de la cuenca, la forma que la misma tiene, su pendiente, la densidad de drenaje, el tipo de suelo que existe en la cuenca, las condiciones geológicas que muchas veces me imponen condicionantes o impermeabilidades dentro de la cuenca, la geomorfología que me origina en muchos casos depresiones, lagos, almacenamientos de diferente tipo. Esto, entre otros elementos que accionan en la forma de un hidrograma, e incluso hay que tener en cuenta el uso que se hace de la cuenca y la cobertura en vegetación que la misma puede llegar a tener. Dentro de las características físicas del curso principal o de los cursos que integran la cuenca, tenemos la sección transversal del mismo, la pendiente, la rugosidad que tiene el curso, los almacenamientos laterales que puede llegar a tener y otros factores más que también existen en la naturaleza. Y en relación a las precipitaciones que caen sobre la cuenca, tenemos que tener muy presente la intensidad, la duración, la cantidad, o sea, los montos precipitados y la duración en la cual se dan, cómo se distribuyen esos montos precipitados en el tiempo, lo que se conoce como distribución temporal, el movimiento de las tormentas en la cuenca, si es un movimiento hacia la salida o un movimiento contrario al sentido general de escurrimiento, también para aquellos casos particulares donde exista precipitación nival, están las características que tiene el derretimiento de nieve en la conformación de los hidrogramas. Todos estos elementos en conjunto nos determinan las formas, las diferentes formas que un hidrograma puede llegar a tener a la salida de una cuenca. Como un simple ejemplo de las variaciones que podemos tener en relación a la forma de la cuenca, tenemos la figura de abajo, donde en los tres casos A, B y C suponemos que tenemos una cuenca con idénticas características físicas, a excepción de la forma, y que en los tres casos la precipitación ocurre de la misma manera y magnitud en los tres elementos. Entonces vemos allí cómo influye la forma que tiene la cuenca en la forma, valga la redundancia, del hidrograma que tendremos a la salida de la misma. Luego de esta breve introducción acerca de un hidrograma, lo que vamos a tratar en particular son los hidrogramas de diseño. Un hidrograma de diseño es un hidrograma que presenta una o más características hidrológicas asociadas a una frecuencia anual de ser superada
en forma individual o conjunta. Estas características pueden ser habitualmente un caudal máximo, un volumen máximo, una duración decrecida, y a su vez ello involucra una forma representativa de las crecidas observadas o esperadas en el sitio. Para estimarlo existen diversas maneras. Según sea el caso que estamos analizando, nos puede llegar a interesar en forma individual el caudal máximo, el volumen máximo o la duración máxima decrecida. A veces nos puede interesar en forma conjunta un caudal máximo con un volumen total de crecidas. Otras veces nos puede interesar en forma conjunta conocer un caudal máximo y volúmenes máximos en diferentes duraciones temporales, o sea, cómo varía el volumen en el tiempo. Y también en otros casos nos interesa conocer la forma completa de un hidrograma. Para determinar hidrogramas de diseño, teniendo en cuenta todos los posibles casos donde podemos llegar a necesitarlo, hay dos métodos clásicos. Uno que se denomina hidrogramas críticos observados maximizados y otro hidrograma de diseño estadísticos. Dentro del grupo de hidrogramas críticos observados maximizados, lo que hacemos es tomar la forma de uno, puede ser, o de varios hidrogramas observados críticos para el caso que estoy estudiando, o sea que resulten críticos para lo que me interesa analizar, asegurando que su maximización estadística preserve características determinadas de la crecida. Estos hidrogramas mantienen proporcionalmente su forma, siendo escalados generalmente en función de la relación entre el caudal máximo para determinada recurrencia versus el caudal máximo observado. Otras veces también se pueden maximizar en función de relaciones de volúmenes observados y volúmenes para determinadas recurrencias. Veamos un ejemplo de cómo determinar estos hidrogramas de diseño. Este es el hidrograma de diseño de la forma más sencilla que podemos llegar a obtener, que mantiene su caudal máximo para una cierta recurrencia que nos interesa utilizar en nuestro diseño y formas proporcionales a las máximas crecidas observadas. Entonces, el primer paso consiste en obtener y realizar el análisis de frecuencia de caudales máximos y obtener los caudales máximos para diferentes recurrencias. Luego, el paso siguiente es adimensionalizar el hidrograma o los hidrogramas más importantes respecto al caudal máximo observado. Y luego, ese hidrograma adimensional se multiplica por el caudal máximo que tenemos para la recurrencia que queremos analizar. Así veremos el ejemplo que sigue a continuación. Podrán ver en la figura que se ve en la pantalla a la izquierda arriba un hidrograma observado, por ejemplo, de una creciente máxima. En el eje de las ordenadas tenemos los caudales y en el eje de las abscisas tenemos el tiempo en días. Lo que hacemos como primer paso es obtener el hidrograma adimensional, o sea, dividiendo cada una de las ordenadas de este hidrograma observado por el caudal máximo. Así llegamos a tener un hidrograma que varía entre un número superior a 0, porque el origen no es 0, y un máximo que llega al valor 1, que coincide con el tiempo en el cual se ha registrado el caudal máximo en el hidrograma observado. Luego, como les comentaba previamente, debemos tener hecho el análisis de frecuencia del caudal máximo. Este es un ejemplo de algunos valores que podemos llegar a ver registrados en nuestro análisis de frecuencia, y lo que hacemos es aplicar estos valores al hidrograma adimensional, y así obtenemos nuestros hidrogramas de diseño. De esta forma sencilla tenemos hidrogramas de diseño que presentan la recurrencia deseada para el caudal máximo, y para el resto del hidrograma tiene diferentes recurrencias en cada duración de la crecida que estamos analizando. O sea, en este hidrograma el único valor
que preserva la recurrencia de diseño que pretendemos es el valor del caudal máximo. El resto de los valores del hilograma son proporcionales a la forma que tenía nuestra crecida original, pero no nos permite asignarle recurrencia al hilograma completo. Luego, en un caso muy similar al que vimos previamente, si en vez de utilizar una única crecida máxima observada o un único hilograma máximo observado, lo que hago es analizar los máximos hilogramas que se han registrado, varios hilogramas, pueden ser 10, 15, 20 hilogramas, lo que sea, lo que pueda llegar a disponer entre los máximos observados. El procedimiento es muy similar, nada más que ahora voy a determinar un hilograma medio entre los observados previamente. Entonces, lo que hago como primer paso, al igual que en el caso anterior, es hacer el análisis de frecuencia de caudales máximos anuales. Eso ya lo tengo realizado. Luego voy a dimensionalizar los hilogramas más importantes, cada uno respecto a su propio caudal máximo observado. Una cuestión que tengo que hacer luego es hacer coincidir el momento en el cual se dan los caudales máximos en cada uno de los hilogramas, para luego obtener un hilograma medio adimensionalizado. Este hilograma medio adimensionalizado también tiene un valor máximo en valor 1. En la figura que ustedes tienen a la derecha es el que observan en línea negra punteada, y es un valor medio entre las ordenadas de los diferentes hilogramas que tengamos para hacer el cálculo. El paso final es multiplicar las ordenadas de este hilograma medio adimensionalizado por el caudal máximo para la recurrencia que nos interesa obtener. O sea, es muy similar al caso inicial que vimos, al caso previo, nada más que en este caso, como hilograma tipo, utilizamos un promedio de los máximos hilogramas registrados en vez de utilizar un solo hilograma crítico. Ahora pasaremos a ver algunos ejemplos del otro grupo de hilogramas de diseño, los que en la práctica se conocen como hilogramas de diseño estadísticos, y en este caso estos hilogramas lo que tienen es al menos dos variables que integran el hilograma maximizadas estadísticamente. Ahí veremos un caso de maximización de caudal máximo y volúmenes máximos para diferentes duraciones, realizados de manera independiente. Luego tenemos una posibilidad de maximizar un índice de crecida. Este índice de crecida lo que tiene la particularidad es que me está relacionando diferentes variables de los hilogramas. Por ejemplo, un índice podría ser el caudal máximo sobre el caudal medio de crecida, donde el caudal medio de crecida es igual al volumen de crecida sobre su duración. Entonces, al maximizar este índice, yo maximizo todas las variables que integran el hilograma, luego selecciono algunas de estas variables y despejo las otras para obtener el valor correspondiente. Y finalmente, el método más avanzado estadísticamente es hacer un análisis estadístico bivariado de caudal máximo y volumen de crecida. En general, este método se utiliza cuando hay baja correlación entre el caudal máximo de crecida y el volumen generado. O sea, generalmente se utilizan cuencas muy grandes, donde en función de las características de sus diferentes subcuencas que los componen, puedo tener situaciones de caudales muy altos con volúmenes bajos y situaciones de caudales relativamente bajos con volúmenes muy grandes de crecidas. Veremos ahora otro ejemplo donde mantenemos el caudal máximo para diferentes recurrencias y el volumen máximo también para la misma recurrencia y para diferentes duraciones temporales, y a su vez también formas similares a máximas crecidas observadas. En este caso hacemos el análisis de frecuencia de caudales máximos como hacíamos antes, y le adicionamos ahora el análisis de frecuencia de volúmenes máximos para diferentes duraciones. Adimensionalizamos los hilogramas más importantes respecto al caudal máximo,
obtenemos un hidrograma medio o tipo adimensionalizado, igual a los casos anteriores. Multiplicamos como primer paso las ordenadas de este hidrograma adimensionalizado para el caudal máximo con la recurrencia que nos interesa, y obtenemos así hidrogramas proporcionales a la relación caudal máximo recurrencia caudal máximo observado. Finalmente, lo que tenemos que hacer es un ajuste para los volúmenes máximos para diferentes recurrencias en las diferentes duraciones. Veremos un ejemplo a continuación. En este ejemplo vemos, como les mencionaba previamente, que el primer paso es hacer la selección de los caudales máximos anuales, hacer el análisis de frecuencia de caudales máximos anuales. Obviamente, al hacer el análisis de frecuencia seleccionamos una función de distribución y obtenemos, como en este ejemplo, el caudal máximo para 100 años de recurrencia igual a 1040 metros cúbicos por segundo. El paso siguiente es determinar los volúmenes máximos anuales para diversas recurrencias. Entonces, lo que debemos hacer es, de nuestra serie observada, para cada uno de los años que tenemos registros y para cada duración, determinar los volúmenes máximos que se han registrado. En este río, en esta cuenca, como tienen crecidas de muy larga duración, hemos seleccionado para analizar duraciones de 15 días, 30 días, 45, 60 días, hasta 150 días. Una vez que tengo conformada mi serie de volúmenes máximos anuales para cada una de las duraciones que voy a analizar, realizo el análisis de frecuencia para cada una de ellas. De esta manera obtengo estas curvas que están en la figura de abajo a la derecha, denominada curvas volumen, duración, recurrencia, donde tengo en el eje de las ordenadas los volúmenes, en el eje de las abscisas las recurrencias. Tengo graficada mi frecuencia empírica para cada una de las series que he conformado, y también el ajuste teórico con una función de distribución estadística. Las menores duraciones tienen los menores volúmenes y obviamente las mayores duraciones los mayores volúmenes. A partir de este análisis, si por ejemplo me está interesando los volúmenes con recurrencia 100 años, los determino analíticamente o gráficamente y puedo obtener estos valores que tengo aquí en la pantalla de volúmenes máximos en diferentes duraciones para 100 años de recurrencia en este ejemplo. Del paso anterior tenemos los caudales máximos para diferentes recurrencias ya determinados, y tenemos los volúmenes máximos para diferentes recurrencias y diferentes duraciones ya determinados. El paso que sigue es obtener un hidrograma medio típico característico adimensional. Para obtener estos hidrogramas típicos, partimos de hidrogramas observados, buscamos los máximos hidrogramas que tenemos registrados, adimensionalizamos estos hidrogramas respecto a su caudal máximo, hacemos coincidir el momento al pico de cada uno de estos hidrogramas y obtenemos un hidrograma medio adimensional, obviamente coincidente con el tiempo al pico, donde el valor máximo del hidrograma es igual a 1. Aquí en estas figuras ustedes tienen graficadas las diferentes crecidas que se han registrado adimensionales y el hidrograma medio adimensional, que será nuestro hidrograma base, sobre el cual aplicaremos en primera instancia los caudales máximos y luego iremos ajustando los volúmenes para diferentes duraciones. Entonces, a partir del hidrograma medio adimensional, lo que hago es aplicar en primer lugar los caudales máximos para la recurrencia que me interesa a cada uno de las ordenadas del hidrograma medio adimensional. Así obtengo un hidrograma que tiene un
caudal máximo en la recurrencia que me interesa, pero sus volúmenes todavía no son correspondientes a ningún tipo de recurrencia. Entonces lo que tengo que ir haciendo es, para cada una de las duraciones que tengo analizadas, es ir ajustando los volúmenes, variando o con leves modificaciones en las ordenadas de los hidrogramas. Lo que se hace es aplicar un factor proporcional dentro de la duración que estoy analizando para ajustar dichos volúmenes. Y eso lo realizo desde las duraciones menores hacia las duraciones mayores. Esto no lo hago solamente para la recurrencia, para una sola recurrencia, sino que lo puedo hacer en diferentes recurrencias de acuerdo a el diseño que tenga que realizar. Entonces, en resumen, lo que hago es maximizar el hidrograma medio dimensional, manteniendo el caudal máximo para la recurrencia que quiero y los volúmenes máximos también para esa recurrencia en las diferentes duraciones. Este tipo de hidrograma lo que posee es una forma típica que sale en función de las observaciones de las crecidas de mayor relevancia que tengo en mi cuenca. Posee, por un lado, el caudal máximo para la recurrencia que me interesa y tiene volúmenes máximos en todas las duraciones que he analizado. Entonces, este hidrograma presenta las condiciones más críticas para el caso de utilizarlo para diseño, en el sentido de que no solo tiene un caudal máximo para cierta recurrencia, sino que en cada una de las duraciones tengo el volumen máximo para esa recurrencia. Si bien es muy raro que en la naturaleza encuentre casos como esto, para una condición de diseño es bastante habitual utilizarlo, porque este tipo de hidrograma me pone o expone a mi obra a las situaciones más críticas desde el punto de vista estadístico. La forma que hemos visto previamente de obtener hidrogramas de diseño son maneras clásicas de obtenerla, han sido utilizadas en el diseño de numerosas obras hidráulicas, pero no terminan de resolver completamente el problema cuando quiero conocer, por ejemplo, cuál es la recurrencia real de una crecida en su conjunto, o sea, analizando todas las variables que intervienen en el hidrograma, cuál es la recurrencia de la crecida y no de cada elemento en particular. O también podría pensar por qué debe coincidir un caudal máximo de cierta recurrencia con un volumen máximo en la misma recurrencia. De hecho, en la naturaleza no coinciden, a veces son más o menos parecidos, pero es muy raro encontrar que sean totalmente coincidentes. Entonces, cuando uno desea trabajar con la recurrencia del evento de crecida en su conjunto y no con recurrencias individuales de las variables que componen el hidrograma, existen otros métodos que podemos llegar a utilizar. Por un lado, como les comentaba en varias filminas anteriores, un método de maximización de un índice de crecida, donde ese índice de crecida me contemple tanto un caudal máximo respecto a un caudal medio, lo cual me involucra caudal máximo, volumen y duración. Maximizo para ese índice para cierta recurrencia y luego selecciono un caudal máximo y despejo las otras variables, y así puedo obtener de cierta manera las recurrencias de los eventos y no tanto de cada una de las variables en forma independiente. Y el método estadísticamente más acertado para realizar esto es hacer un análisis de frecuencia de extremos bivariado. En este método de análisis de frecuencia, en este método estadístico, lo que analizo es las crecidas en su conjunto, cada crecida con su caudal máximo y su volumen, y hago un análisis bivariado, por lo cual el resultado es una superficie. En este caso, por ejemplo, aquí les he resaltado la línea que corresponde a caudales máximos y volúmenes con 100 años de recurrencia. O sea, fíjense en la gráfica, tenemos caudal máximo en el eje de la ordenada y volúmenes en el eje de las abscisas, y lo que me está mostrando que yo podría tener tantas crecidas de 100 años como pares de valores pueda sacar de esta figura sobre la línea de 1 en 100. O sea, podría llegar a obtener una crecida de 100 años de recurrencia con un caudal importante, alto, y un volumen relativamente bajo, y también sería una crecida de 100 años de recurrencia una que tuviera un caudal mucho más bajo, fíjense aquí en este ejemplo del orden de los 45
1000 metros cúbicos por segundo y un volumen mucho más alto. O sea, podría tener infinitos pares de valores que me estarían dando también relaciones de caudal máximo y volumen para la misma recurrencia. Esto tiene su ventaja de poder analizar de una crecida observada cuál es su recurrencia real, pero también presenta algunos inconvenientes al momento de diseñar, cuando tengo que decidir cuál es la crecida más conveniente a utilizar, si una con mayor caudal o una con mayor volumen. En la práctica, lo que se suele hacer es utilizar más de un método para la selección de hidrograma de diseño y finalmente utilizar aquel que presente las condiciones más realistas para mi obra, teniendo en cuenta también el riesgo que ello conlleva.